Buenas tardes, mi nombre es Leandra Gudelo y el día de hoy les voy a explicar algunos conceptos básicos de la estadística. Bueno, como primero vamos a definir qué es la estadística. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Estadísticas descriptivas. Las estadísticas descriptivas se refiere al análisis, el resumen y la presentación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población. Población se refiere al conjunto de elementos que se quiere investigar. Estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o un grupo de personas. Muestra. La muestra es como un subgrupo o subconjunto representativo de la población. Esta es extraída, seleccionada por algún método de muestreo. La muestra siempre es una parte de la población. Si se tienen varias poblaciones, entonces se tendrán varias muestras. El parámetro. El parámetro es un valor, un número que resume y permite interpretar los datos extraídos en el estudio de una muestra estadística. Por ejemplo, imaginemos que hablamos de una población determinada que queremos analizar. En este caso, el parámetro estadístico podría ser la edad media de la población en cuestión. Como otro concepto básico de la estadística tenemos la variable. La variable es una variable estadística, valga la redundancia, es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Estas variables pueden ser la edad, el peso, etc. Tipos de variables. Las variables estadísticas se pueden ser de dos tipos. Estas son las cualitativas, que son aquellas en las que los resultados posibles no son valores numéricos. Por ejemplo, el color del pelo, el tipo de ropa, un lugar de verano, etc. Las cuantitativas son aquellas cuyo resultado es un número. Como otro concepto tenemos los datos estadísticos, que son cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire 5 veces, obtenemos 5 datos, que son cara, cara, cruz, cara, cruz. El dato estimador. Un estimador es una función de las variables muestrales que se utiliza para hacernos una idea sobre el valor del parámetro objeto de estudio. Es completamente lógico que sea una función de las variables muestrales porque esta actúa como un representante del conjunto de estas. Como otro concepto tenemos la estimación. La estimación es la determinación de un elemento o factor, esto usualmente tomando como referencia una base o un conjunto de datos. Distribución de frecuencias para datos no agrupados. Como primero tenemos que es una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia muestra de una forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos les asigna una frecuencia que en pocas palabras son las veces que se repite un número o dato, que es la frecuencia absoluta.
La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta medida se representa mediante las letras F y FL, que es la frecuencia relativa. Corresponde a las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto al total, pero se expresa en porcentaje, que es la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las letras F y que es la frecuencia relativa acumulada, es la suma de las frecuencias relativas, que es el diagrama de barras. Un diagrama de barras es una representación en dos dimensiones de la frecuencia, ya sea absoluta o relativa, de una variable cuantitativa o una variable cualitativa, pero siempre discreta y distribuida en fila, que es un diagrama circular. Este sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Este consiste en a partir del círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. Entiéndase como porción la parte del círculo que representa a cada valor que toma la variable. Medidas descriptivas para datos no agrupados. ¿Qué es la media aritmética? Es un concepto matemático usado en estadística, también llamada promedio o simplemente media. Esta se obtiene con la suma de un conjunto de valores dividida entre el número total de sumando, que es la mediana. La mediana es un valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. ¿Qué es la moda? La moda estadística de un conjunto de datos se define como el número que está representando más veces, o sea, que se repite dentro de estos datos. Es decir, aquel número que representa una mayor frecuencia absoluta dentro de la muestra, que es la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. ¿Qué es la desviación? ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar o desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. La desviación estándar se representa por el signo este, que es el coeficiente de variación. Es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media y al mismo tiempo las dispersiones que tienen los datos dispersos entre sí.